Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿cómo están? Oye, hoy día estábamos viendo lo que eran los vectores, ¿verdad? Sí, estamos viendo los vectores. Ya. Habíamos terminado, ¿cierto?, con toda la presentación y yo les dije, les voy a preparar una guía de ejercicio y hoy día lo que vamos a hacer es fundamentalmente ejercicio para aplicar, ¿cierto?, todas aquellas cosas que yo les pasé en forma teórica, ¿ya? Y entonces yo les preparé, primero que nada, vamos a ver acá. Ya, chiquillos, hoy día vamos a trabajar, entonces yo necesito que vamos trabajando en él. Les preparé unos 4 problemas de ejercicios que tienen que ver con sumar, restar vectores, calcular la magnitud y dirección de un vector y graficar, ¿ya? Y ocupar adecuadamente la calculadora. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí se escucha, profe? Ya. Mira, lo que tenemos acá son 2 vectores. Les puse ahí un vector A que tiene 5i más 4j y B igual 5i más 6j. Lo primero que yo tengo que ver es que ambos vectores tienen 2 componentes, por lo tanto pertenecen al plano, ¿verdad? Y ambas componentes son positivas, por lo tanto son vectores, si yo los quiero graficar, son vectores que están en el primer cuadrante, ¿verdad? Sí, profe, se entiende. Ya, ok. Y para ello hay que encontrar la suma de A más B. Entonces vamos a sumar los vectores A más B, y entonces aquí lo que habría que hacer es sumar, perdone que lo exprese así, pero para que se entienda, la manzana con la manzana y la pera con la pera, o sea, 5i más 5i, 4j más 6j. Háganlo por favor a ver cuánto les da esos resultados. ¿Cuánto les da eso? 10i más 10j. Ya, perfecto. Ahora, fíjate bien que hay una coma ahí. Encontramos la suma de A más B y ahora vamos a calcular eso. ¿Y eso qué significa de acuerdo a nuestra nomenclatura que los pusimos de acuerdo? El módulo.
Perfecto. ¿Y cómo se calcula el módulo de un vector? Por Pitágoras. Correcto, ¿cierto? Entonces tú pones la doble barrita, colocas R y pones la raíz de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Yo lo estoy haciendo, así que ustedes me van diciendo y vamos viendo, comparando si es correcto o no el resultado, ¿ya? Para ver si entendieron la idea. ¿Cuánto les dio la magnitud o módulo de ese vector? ¿El tamaño, el porte? 10 raíz de 2. Ya, 10 raíz de 2, pero eso quiero que lo hagas con tu calculadora. Catorce punto 14. Ya, y ahí debes colocar, como fíjate bien que no está estandarizado, en qué unidad está nuestro vector, entonces tú le colocas UL, unidades de longitud, y lo generalizamos de esa manera. ¿Te parece? Vale. Ya, y ahora lo vamos a graficar. Entonces, si tú te das cuenta, yo analizo el resultado de la resultante y veo que las dos componentes son positivas, por lo tanto, eso pareciera ser que están en el primer cuadrante, ¿no? Entonces tú ahora te das un plano XY, dibújate en tu cuaderno un plano XY, puedes contar 10 cuadritos hacia la derecha y 10 cuadritos en la vertical hacia arriba. O puedes colocar arbitrariamente 10 y 10, por igual distancia del 0, 0. Intersecta los puntos y traza el vector del punto 0, 0 al punto de intersección de las coordenadas. Proyecta horizontalmente y verticalmente el 10, 10 y ahí generas el vector. ¿Lo hiciste? ¿Lo hicieron? Lo hicieron, ¿verdad? ¿Aló? Yo sí. ¿Ya cuánto te dio? O sea, te queda un vector de 10 y 10, ¿o no? Sí. Ya. ¿Y qué nos faltaría para que ese vector quede totalmente determinado? El ángulo, ¿no? Porque el Claro. tamaño de la flecha ya la tenemos, vale 14,14. Y me falta el ángulo. Y a ese ángulo le vamos a llamar alfa. Genéralo desde el eje X hasta el vector. ¿Y cómo se calculaba el ángulo para un vector en dos dimensiones? ¿Cómo se calculaba el ángulo para un vector en dos dimensiones? Más 1 a la menos 1.
No, eso era para cuando era de 3 dimensiones. Recuerda, alfa tangente a la menos 1. Entonces era tangente entonces a la menos 1, ¿no? Ya, de y partido por x. ¿El y cuánto vale? Vale 10 y el x vale 10. Y eso lo hacemos rápidamente con la calculadora. Debo tener cuidado que mi calculadora esté en el sistema DEC, como les mencioné en las clases anteriores. Porque si está en radian en grado vamos a llegar a otro resultado. Entonces tú colocas alfa igual tangente a la menos 1, abre paréntesis, de 10 dividido por 10, cierra paréntesis. ¿Cuánto te quedó el ángulo? 45. Perfecto, 45 grados. ¿Les queda claro? ¿Me repiten qué orden se tenía que aplicar la tangente a la menos 1? Es la componente y partido por la componente x. ¿Y cómo tú identificas la componente y lo que acompaña a j? El numerito que acompaña a j, que sería 10. Y eso está dividido por el número que acompaña al i unitario, que sería 10. En este caso resultaron ser las dos iguales. Y partido por x. El i lo asocias con el j y el x lo asocias con el i unitario. ¿Ya? Ya. En el caso de aplicarlo en 3 dimensiones, el orden de la división es el mismo, ¿no? Y sobre x. No, pues ahí recuerda que después lo podemos hacer uno en 3 dimensiones cuando terminemos los 4 problemas. Acuérdame, vamos a hacer uno en 3 dimensiones y ahí tendrías que aplicar coseno a la menos 1 de la componente coseno de alfa. Recuerda que es asociado al x partido por el módulo, el beta es la componente y partido por el módulo, y el beta es el gamma, es coseno a la menos 1 de la componente z partido por el módulo. ¿Ya? Los pusimos de acuerdo en ese orden, ¿te recuerdas? Ya. Ya. Entonces, después, cuando terminemos nuestros 4 problemas, ahí acuérdame, profe, hágase uno con 3 dimensiones y lo hacemos. ¿Te parece? Sí. Ya. Vamos con el 2. Fíjate bien, dice si A vale 5i más 4j. ¿Cuántas componentes tiene este vector? 2. 2. ¿Y el beta, el B? ¿Cuántas tiene? También 2. 2. Aquí donde aparece j, obviamente ahí hay un número 1, ¿pues? No es que sea 0, es un número 1. Porque si fuese 0 yo tendría que poner 0j. Pero como no está, uno le asocia el 1. 1 por j te queda j. ¿Está claro? Ya. Respecto de eso vamos a hallar. ¿Qué significa la doble barra? ¿Qué significa la doble barra? Módulo. Claro, me están pidiendo la magnitud o módulo de esa operación. Cada vez que tú tengas una cosa de este estilo, siempre hay que ir desde el interior hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me están pidiendo acá? Es la multiplicación, en el fondo estoy analizando lo siguiente, es la multiplicación de un escalar por un vector, la diferencia de 3 por el vector. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú aquí? Tomar el vector A y multiplicarlo por un medio. Y como hay un factor, entonces esto sería
lo voy a hacer yo acá. Eso sería un medio por, perdón, por el vector A, ¿cierto? Y el vector A tiene 5i más 4j. A ver, espérate, déjame. Ahí está. Ah, ya, ahí está. Entonces, vamos a saltar acá. Entonces, esto voy a copiar esto aquí. Y eso es igual a qué cosa. Esto es un medio. Ahí implícitamente, obviamente, hay un por, ¿verdad? Por el A. Y aquí coloco un paréntesis. Puede ser de corchete o redondo. Entonces aquí coloco. Ahí, eso sería igual a ¿cuánto? El medio está multiplicando al 5 y al i. Eso sería un medio, ¿cierto? Más, ¿cierto? Un medio por 4j. Ahí está. Igual. 5 dividido 2 te queda 2,5, ¿no? 2,5i más la mitad de 4 es 2, más 2j. Entonces, ¿qué es lo que hemos desarrollado? Esa parte que está ahí, un medio de A. Y abajito vamos a colocar el menos 3A. Menos 3B, perdón. Y eso sería 3 por el vector B que está acá. Aquí se me olvidó colocar primero. Dice algo extraño aquí. No, parece que no. Entonces aquí vamos a colocar un paréntesis. Ahí. Copiar. Y pegamos. Me altero esta cosa aquí. Ya. ¿Y qué es lo que le hace el 3 a todo? Lo multiplica. Pues 3 por 2 te queda 6i más 3 por 1 te queda 3j. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, desarrollamos la mitad del vector A, desarrollamos 3 veces el vector B, y ahora vamos a hacer la diferencia. Entonces ahora colocamos el primero, ahí, restamos, aquí hay que tener cuidado, porque hay dos, ahí, igual. Entonces, si tú te das cuenta, ¿por qué hay que colocar paréntesis? Porque hay un signo negativo, y el signo negativo cambia los signos interiores, ¿o no? Ahí, menos, queda todo esto que está ahí, y eso sería negativo. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se restan aquellos números que tienen iguales letras. Cuando hablo de letra, las i con la i y la j con la j. 2,5 menos 6. Eso te queda menos 3,5.
¿cierto? Perdón, eso es mayúscula. Y aquí te queda 2 menos 3, te queda menos j. ¿Okay? Y ese sería el resultado de toda esa operatoria. Ahora, a esa operatoria, que es el resultado de eso, tengo que aplicarle la magnitud o módulo. Entonces, al aplicarle la magnitud o módulo, eso sería la raíz cuadrada de menos 3,5 al cuadrado más, ¿cierto? Paréntesis ahí, menos 1 al cuadrado. ¿Y eso es igual a cuánto? Eso te queda 3.5 al cuadrado más 1 al cuadrado que 1. Eso te queda 13,25. Y esa es la raíz de 13,25. Y eso es igual a, pones tú ahí raíz de 13.25 y eso te queda 3,64. Y ahí le colocas, si tú quieres, UL. Entonces, el espíritu de este problema, ¿cierto?, es la multiplicación de un escalar por un vector, en ambos casos, y la resta entre dos vectores, y luego aplicar la magnitud o módulo de él. ¿Te queda claro? ¿Les queda claro? A mí sí. ¿Y a los otros que están por ahí? No sé si le vas a sacar una foto, lo vas a copiar, o después más rato te lo subo. ¿Ya? Entonces esa es la forma de poder trabajar. Entonces, si tú te das cuenta, lo que estamos haciendo es trabajar la suma de vectores, la magnitud o módulo y representar gráficamente un vector en 2 dimensiones. Luego el problema número 2, lo que se quiere hacer, ¿cierto?, es trabajar la suma de vectores y hallar, ¿cierto?, la multiplicación de un vector por un escalar y la diferencia entre vectores y su magnitud o módulo. Se da cuenta que todo esto, si uno va haciendo los ejercicios, se va haciendo mucho más, todas esas explicaciones que uno dio se hacen mucho más simple cuando uno va trabajando y va entendiendo estas cosas. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda del problema 2? ¿Alguna consulta, duda de eso? Bien, vamos con el 3. El problema 3, lo que dice acá, dice, en el sistema mostrado en la figura, abajo tengo una figura, allá es la dirección y la resultante de los vectores. ¿Cuántos vectores tenemos ahí? En la figura. ¿Aló? ¿Cuántos vectores tenemos? Tenemos el plano horizontal, por lo tanto todos los vectores pertenecen al plano, ¿no? ¿Cuántos vectores tenemos? 3. Tenemos uno de 10, el tamaño módulo, haciendo un ángulo de 37 grados. Tenemos uno que está en forma negativa,
¿cierto? Que vale 5 unidades de longitud, y tenemos uno en la vertical hacia abajo que tiene 3 unidades de longitud, ¿ya? El vector de 5 y de 3 no hay que descomponerlo porque forman un ángulo de 180 grados, o el otro menos 90 grados, o 270. En cambio, el de 10 tengo que proyectarlo. Ya voy a tratar de llevar esta figura al Paint para trabajarla. A ver cómo resulta esto. Espérate, el Paint. Ya. Y esto lo vamos a agrandar un poquito. Espero que no se distorsione mucho la figura. Ahí está. Entonces ese vector de 10 yo lo tengo que proyectar. Tengo que calcular esa proyección. No, eso no me gustó. Está muy... Ahí. Yo tengo que averiguar esa proyección. Y tengo que averiguar esa proyección. ¿Ya? Ahí. Y eso lo vamos a borrar un poquito. Ahí. Y tengo que proyectar esto también. Ahí. Ahí. Entonces, ese ángulo 37 grados ese ángulo 37 grados también se repite ahí arriba, ¿no? Ángulo alterno externos. ¿Está claro? Entonces yo tengo que proyectarlo. Y para eso vamos a usar, vamos a llamarle este vector A. Entonces esta componente yo necesito, y componente, y esta otra componente. Entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Por qué siempre contratan puros viejos culiados para Entonces vamos a decir lo siguiente. Coseno de 37 grados igual a la definición. Entonces coseno es cateto adyacente, ese la vamos a llamar a X, no, esto está, esperemos un poquito esta cosa, ahí está, vamos a poner valor 10, eso es A, y ahora vamos a colocar más pequeño el X.
Esa proyección es la proyección horizontal. Y esta otra, ¿cierto?, es la proyección horizontal. Vamos a colocar ahí. Esa que está ahí. Entonces, de ese triángulo que yo generé ahí, esto se llama la componente horizontal, A sub X, o el cateto adyacente a 37, este es la hipotenusa, y esa componente vertical, que es la que se ve, sería el cateto opuesto. Entonces, de acuerdo a la definición, el coseno del ángulo de 37 grados es igual a cateto adyacente a X partido por la componente horizontal, que se llama A sub I. Y de aquí despejamos y de acá despejamos a X, ¿cierto? Perdón, esto es por la hipotenusa H. Y de ahí despejo entonces a X. Entonces esto te queda a X. Copiamos la componente en cuestión y eso es igual a H por el coseno de 37 grados. Igual. Y el H vale 10, que es el tamaño por el coseno 37. ¿Y eso cuánto da, por favor, si me ayudas? ¿O me ayudan? Eso sería 10 por el coseno de 37 grados. Y eso me da 7,98. De igual manera, voy a copiar esto aquí. Esto es sim. Esto es A sub I. Despejo la sub I, el H está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Esto te quedó por sim. Reemplazamos los datos. H vale 10, que es la hipotenusa. Y eso te queda sim de 37 grados. Y 10 por el sin de 37 grados, igual. Y eso te queda 6,018. ¿Qué es lo que hemos encontrado ahí? Lo que hemos encontrado, ¿cierto?, son las componentes horizontal y la componente vertical de este vector. Encontramos la componente AX y la componente vertical de ese vector, que tiene una magnitud de 10. Entonces ahora sería esto al cuadrado más eso al cuadrado, debería darme 10, que es lo que está ahí. 7,98 al cuadrado más 6,018 al cuadrado debería darme aproximadamente 10. ¿Está claro? Entonces el vector A ahora es igual
a 7,98, le damos esa forma, primero el horizontal más los 6,08 J. Y ahí está el vector A que hemos encontrado. Ese es el vector A. Si tú elevas al cuadrado, fíjate bien por favor para ver si estamos correctos en eso, colocas 7,98 al cuadrado más 6,018 al cuadrado, 7,98 al cuadrado más 6,018 al cuadrado, y eso te queda 99,89. Prácticamente eso bajo raíz, casi 100, y la raíz cuadrada de 100 es 10. Ahora, ¿por qué no te da los 100 justo? Porque obviamente estamos cortando decimales, y eso hace una pequeña diferencia, pero estaría correcto. Y ahí tenemos entonces descompuesto el vector A. Entonces ahora vamos a decir lo siguiente de la figura. Podemos identificar los otros vectores. ¿Cuántos componentes tiene el vector este? Este tiene 2 porque lo tengo que bajar a la horizontal y a la vertical. En cambio, este solamente tiene una componente. ¿Ya? Y esa componente sería, le vamos a llamar el vector B. Igual. ¿Cuántas componentes tiene? Tiene una horizontal nomás, ¿o no? Entonces, y es negativa. Entonces sería menos 5i. ¿Tiene componente vertical? No tiene componente vertical. Y le ponemos 0j. Para el vector C, igual, analizamos este vector que está acá, que tiene una magnitud módulo de 3, tiene solamente una componente que viene en la vertical, no tiene componente horizontal. Entonces lo rellenamos con 0i, 0i, ahí, y como apunta hacia abajo es negativa, menos, ¿cierto? ¿Cuánto es el módulo de esto? 3. 3j. Y ahí están entonces los vectores que le llamamos A, B y C. Entonces, si tú te das cuenta, aquí lo que busca hacer para el vector A tuvimos que descomponerlo, y para eso tuvimos que ocupar la trigonometría, ¿verdad? Y proyectarlo. Y ahí encontramos los 3 vectores. ¿Preguntas, dudas? Por favor. ¿Preguntas, dudas, consulta? ¿Aló? Al menos yo no. ¿No? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Este lo vamos a colocar aquí, problema 3, ¿ah? Ejercicio 3. Después yo se lo subo arriba para que lo tengan. Ya. Ahí encontramos entonces los 3 vectores. Y dice acá, hallar la dirección y resultante de los vectores. Entonces lo que tengo que encontrar es
la resultante. ¿Qué se entiende por resultante? A esa resultante tú le puedes llamar R, y el R, ¿cierto?, es igual a la suma de los vectores, po. Eso sería el vector A más el vector B más el vector C. Y ahí tengo la resultante, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Sumamos aquellos números que tienen igual letra. En este caso sería 7,98 menos 5 más 0. Entonces tú en calculadora tú colocas 7,98 menos 5, porque tienes que respetar la regla de los signos, eso sería 2,98. Y, porque tú sumaste todos los i's, ¿verdad? Y ahora lo que tienes que hacer es sumar 6,018J más 0J menos 3J. Entonces tú colocas 6,018 más 0, no es necesario colocarlo, pero lo vamos a hacer en este caso, menos 3. Ahí está, 6,018 más 0 menos 3, y eso es igual a 3,018. Y eso viene acompañado de J. Y ahí está la resultante, por el que nos pedían. Y a esa resultante, ¿cuántas componentes tiene la resultante? Si tú te das cuenta, todos los vectores, el A tiene 2 componentes, el B tiene 2 componentes, y el C tiene 3 componentes, y la resultante tiene 2 componentes. ¿Y cómo calculamos la dirección? Entonces vamos a decir sea, no sé, puedo decir alfa, gamma, cualquier letra del alfabeto griego la vamos a llamar el ángulo, ya, el ángulo alfa le vamos a colocar, sea alfa, el ángulo. Recuerda que alfa, lo que nos da, ¿cierto?, es el ángulo. Entonces vamos a decir alfa igual, colocamos tangente a la menos 1, bajamos esto aquí, colocamos, abre paréntesis, importante los paréntesis, y dividimos, ¿cierto?, lo que acompaña J, que es el I, en este caso 3,018, y lo dividimos por 2,98. Y eso nos da un igual. Entonces yo en mi calculadora, cosa que ya sabemos usar, coloco inverso tan, abre paréntesis, 3,018, lo divido en 2,98, cierra paréntesis, y ejecuto. Y eso me da un ángulo de 45,36 grados. Obviamente, previo a esto, tengo que revisar si mi calculadora estaba en el sistema D. Entonces, si tú te das cuenta, este ejercicio lo que persigue, ¿cierto?, que es el problema 3, persigue, ¿cierto?, aplicar la trigonometría para descomponer un vector en las proyecciones horizontal y vertical, luego encontrar el vector y a partir de la figura observar que los vectores B y C solamente tienen 2 componentes porque uno es horizontal hacia la izquierda y el otro es vertical hacia abajo. Y por tanto tiene, si bien es cierto, tiene una componente, pero lo debo expresar con igual número que los que tiene mi vector A, de 2 componentes. Yo podría colocar menos 5i menos 3j y obviar el 0j y el 0i, pero hay que expresarlo de igual manera. Y luego lo que uno espera es encontrar la resultante.
y esa resultante, ¿cierto?, es la suma de los vectores que aparecen ahí, ¿cierto?, en cuestión, y luego a calcular el ángulo, y ese ángulo me da 45,36. ¿Preguntas para este problema? ¿Dudas? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí, por favor? ¿Aló? Sí se entiende. Ya, perfecto. Entonces, si tú te das cuenta que si uno recicla lo que hemos hecho, hemos repasado la suma de vectores, la magnitud y dirección de él, graficar, analizar, ¿no es cierto?, la multiplicación de un vector por un escalar, generar la diferencia o la resta entre dos vectores, descomponer un vector, encontrar su magnitud y dirección de la resultante. Entonces ahora vamos a hacer el problema 4, que dice en el siguiente esquema determinar el módulo del vector A para que la resultante sea vertical. ¿Cuántos vectores tenemos ahí? 2. 2 vectores. A este vector le vamos a llamar el vector A, este otro vector, ¿no es cierto?, es el vector B. El vector A no sabemos el tamaño, porque eso es lo que están pidiendo, el porte del vector. Antes había un vector A que tenía 10 unidades de longitud, ahora no lo tenemos, pero sí tenemos el ángulo de 60 grados, ¿ya? Y para este otro vector tenemos el vector B, tenemos el porte y tenemos el ángulo. ¿Qué tenemos que hacer con esos dos vectores? ¿Qué habría que hacer? Por favor, ¿qué es lo que habría que hacer? Para ponerlos de acuerdo en un lenguaje técnico, habría que descomponerlos. Hasta aquí en la misma hojita. Ya. Entonces ahora lo que hay que trabajar, les voy a dar un poquito de tiempo para que traten de hacerlo. Copio. Ya les voy a dar un poquito de plazo para que lo hagan ahí, traten de hacerlo, descompongan el vector A y descompongan el vector B. ¿Lo quieren hacer ustedes o lo hacemos entre todos, al tiro? ¿O quieren hacerlo ustedes e intentarlo? ¿Aló? Intentar hacerlo por nuestra cuenta. Ya, traten entonces de hacerlo, le voy a dar un tiempo de unos 10 minutos, ¿le parece bien? Para que usted Sí. trate de hacerlo y de los errores uno va a aprender. Y si tengo que resolver algunas cosas, lo vamos viendo entre todos, ¿verdad?
Ya, les doy el plazo entonces un ratito para que lo haga. Trate de hacerlo ahí en su cuaderno, por favor. Ahí. Vamos a colocar un paréntesis y voy a nuevamente y ahí saco el J hacia afuera. Y ahí coloco el J. Igual. Ya. No puedo hacer nada más porque esto aquí tengo una incógnita y yo no puedo restar esto con esto, ni tampoco puedo sumar esto con esto, ¿no? Porque no tengo el valor de A. Y si te das cuenta, tengo una componente I y una componente J. ¿Cuántas componentes tiene este vector? El R tiene 2. Y por tanto mi resultante tiene que tener, ¿no es cierto? Espera un poquito. ¿Qué decía el problema original? Aquí, para que sea vertical. Entonces, para que sea vertical, esto tiene que ser, ¿cierto? Esto tiene que ser, para que sea vertical, tiene que tener 0 componentes I más J. Igual. Porque no puede tener componente horizontal, entonces tiene que tener componente J. Y esto lo igualo. Ponemos esto acá. Y ahí está. Porque este vector que está aquí, ¿cuántas componentes tiene? Tiene una, tiene 2J, entonces para que sea vertical, no puede tener componente horizontal, tiene que ser J. Entonces, si tú te das cuenta, tú tienes lo que se llama una igualdad vectorial, tienes un vector, aquí tienes un vector de 2 componentes y aquí tienes un vector de 2 componentes, la primera componente y la segunda componente. Y esto es lo que se llama una igualdad vectorial. Voy a colocar aquí, me salto un espacio, se llama igualdad vectorial. Ya, lo coloco ahí para que sepan qué es lo que pasa. Entonces, si dos vectores son iguales, porque este es un vector y este otro vector, ambas componentes tienen que ser iguales, entonces esto me va a generar un par de ecuaciones escalares. Entonces, si tú te das cuenta, te queda 0 y es igual a eso que aparece ahí. Eso es igual a eso. Ahí. Y de ahí tú puedes concluir
tienes una ecuación escalar, ¿cierto? Tienes una ecuación escalar y de ahí despejas el valor de A. Pues. Este número está negativo, pasa al otro lado positivo. Te queda 39,99, 39,93 y eso lo igualas a coseno de 60 grados. Entonces, repito, yo tengo aquí un vector, una resultante que tiene dos componentes, la primera componente I y la primera componente J, por lo tanto, mi vector resultante también debe tener dos componentes. Ahora, la condición es que sea vertical. Y para que sea vertical, no puede tener componente horizontal, por eso que lo igualo a 0. Entonces te queda 0i igual a eso que está ahí. Y eso te queda 1, j igual a eso que está ahí. Entonces de la segunda igualdad, 0 es igual a eso que aparece acá, y de ahí me queda una ecuación escalar, porque esto es lo que tengo aquí, eso es lo que se llama una igualdad vectorial, y eso se traduce en dos ecuaciones escalares. Me es necesario solamente utilizar la primera, entonces tengo 0 es igual a eso, menos lo otro, paso esto que está negativo hacia el otro lado con signo positivo, y eso te va a quedar copiamos eso que está ahí y reemplazo el valor de coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados, coseno de 60 igual, y eso te queda 0,5 por 0,5. Le doy un espacio, voy a colocar un par de flechas aquí para que vean la continuidad. Ahí está. Y eso te queda A igual. Este número está dividiendo, multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, ¿verdad? Y te queda 39,93 dividido por 0,5 y eso es igual a eso que aparece ahí, 39,93 dividido por 0,5 y eso te queda 79,86 y ahí tienes el valor de A. Entonces, este problema ¿qué persigue? El problema 4. Primero, descomposición vectorial, cosa que ya lo hemos realizado, ¿cierto? Usando adecuadamente la trigonometría, respetando los signos de las componentes, y luego, ¿cierto? Aquí lo que no me daban el porte de la flecha A. Entonces, encontramos la resultante que es la suma de los vectores, y enseguida lo que hice fue agrupar términos que tendrían I, y luego los términos que tenían J. Factoricé por aquí el elemento que se repite, por eso lo saqué fuera del paréntesis, y te queda que la resultante es ese valor y ese otro valor. No puedo sumar estas dos cosas ni restarlas, sumarlas ni restarlas, porque yo desconozco la magnitud de un módulo del vector A. Y eso que está ahí es lo que se llama, eso se traduce de acuerdo a la condición, debe ser vertical, por lo tanto tiene que tener 0 componentes horizontal. Recuerda que el I o el menos I apunta en el eje horizontal y esto es lo vertical. Y eso te genera, por eso lo expreso de esa manera, es lo que te produce, ¿cierto?, en igualdad vectorial. Y si dos vectores son iguales, cada una, eso te genera una componente, o cierto, una ecuación escalar donde tengo que 0 es igual a por coseno 60 menos 39,93. Y de ahí saco el valor, ese número es negativo, pasa al otro lado positivo, despejo adecuadamente y tengo el valor de la magnitud o módulo del vector A. Es un poquito más complicado, pero también revisamos, ¿cierto?, lo que se llama el proceso de igualdad vectorial. Si dos vectores son iguales, cada una de sus componentes son iguales. Pero lo fundamental es la descomposición vectorial.
¿Ya? ¿Dudas, consulta? Entonces, esta resolución del vector 4, del problema 4, también la voy a colocar en el... Y también está el problema 4. A ratito se lo subo. ¿Ya? ¿Dudas, consulta? ¿Alguna pregunta? Yo quedé claro. ¿Sí? Ya, si tú te das cuenta, todas aquellas cosas que yo hablé en la clase pasada, ¿cierto? De un vector en dos dimensiones, calcular el módulo, calcular la magnitud, dirección, sentido, la multiplicación de un vector por un escalar, la resta entre vectores, la descomposición vectorial, ¿no es cierto? Esas son las cosas que estamos aplicando ahora. Y por eso les preparé, anoche, ¿cierto? Les preparé esa guía para que ustedes, o entre todos, la hiciéramos y fuéramos desarrollando aquellos problemas. Y aquí está. Entonces, si tú te das cuenta, hemos revisado casi todas las situaciones, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, te dije que al final del proceso vamos a hacer un vector en 3 dimensiones. Y voy a agregar uno. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Eso lo voy a agregar acá. Y lo hacemos ahora. Entonces, vamos a decir 5. Sean los vectores ahí les vamos a dar 2 vectores ahí vamos a colocar un vector A. Voy a aprovechar la capacidad instalada que tengo acá. A propósito de las 3 componentes, ¿te recuerdas que te dije que íbamos a hacer? Y aquí le vamos a agregar menos 3,4244K. Y lo vamos a dar otro vector. Ahí. Si quieres lo vas anotando porque esto no está en la guía. Aquí. Vamos a colocar menos eso. Bueno, vamos a hacer aquí. Ya. Entonces ahí tenemos un
tenemos dos vectores. Vamos a colocar aquí letra A. Vamos a agregar una letra B. Se me acaba de ocurrir, estoy... A ver, a encontrar alfa, beta y gamma. Ya, ese es el problema. Déjame agregarlo a la hojita. Ya. A ver, esos vectores, ¿cuántas componentes tienen? Por favor. Esos vectores, ¿cuántas componentes tienen? 3. Componentes. Perfecto. ¿Pertenecen al plano o al espacio? Al espacio. Perfecto. Entonces, respecto de ese vector, yo te estoy pidiendo encontrar letra A, la magnitud o módulo, encontrar alfa, beta y gamma. Recuerda que alfa, beta y gamma son los ángulos directores, y eso se encuentra, ¿cierto?, a través de el alfa coseno a la menos 1, digamos, de la componente horizontal, ¿cierto?, partido por la magnitud o módulo del vector. Ya, y aquí hay una cosa que no está bien, porque puede producir ambigüedad. Entonces encontrar a la resultante alfa y beta, coma, para la resultante. Entonces cuando tú tengas para... Porque alguien me podría decir, oiga, yo le voy a encontrar la resultante, pero voy a encontrar alfa, beta y gamma para los ángulos, para los vectores A y B. Pero no, es para la resultante encontrar el alfa, el beta y gamma. ¿De acuerdo? Y la resultante es la suma de los vectores, ¿verdad? Respetando la regla de los signos. Y luego hay que hacer la diferencia entre el vector A menos 4 por B, y además de eso hay que expresarlo como vector unitario. ¿Quieres tratar de hacerlo? Aquí esto déjame borrar porque no es correcto. Déjame anotar lo que corresponde, eso, porque hice un cambio. Lo estoy inventando ahora, pero la idea es poder eso. Ya. ¿Lo quieres hacer solo? ¿Lo quieren hacer solo o lo hacemos entre todos y les doy un momento para que lo traten de hacer? ¿Aló? Primero intentarlo nosotros. Ya, trate de hacerle, le doy unos 10 minutitos para que lo haga y luego lo comparamos. Y usted a partir de si es que tiene algún error o alguna diferencia lo vamos analizando. ¿Le parece? Le doy su tiempo. Hágalo por favor. ¿Ya?
Este no está como el de ayer, pues, este está rico. Está rico.
Aló. Hola, profe. Ya, ¿cómo estamos? La Vamos, única yo voy a ir duda que me haciendo el queda, problema. ya, que la única duda que me queda es cómo a qué se refiere bien con expresarlo como vector unitario. Ya, por eso te puse ahí una trabita extra, porque en la medida de lo posible vamos abarcando todo lo que hicimos. Entonces aquí la resultante es la suma de los dos vectores, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces lo vamos a hacer rapidito, porque ya lo hemos trabajado. Ahí. Y te queda 7,98, lo voy a hacer con mi calculadora, 7,98 menos 5 igual. Y eso te queda 2,98. Y acá te queda 6,018 más 8,66. Y eso te da un valor de 14,678J. Va. Ahí eso es J. Y acá te queda 3,44 negativo más 4,45 igual. Y eso te da menos 7,89K. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Sí. Ya, entonces ahora vamos a calcular, ahí tenemos entonces, y a ese tenemos que calcular la magnitud de módulo. Y eso nos queda igual a la raíz de las tres componentes del al cuadrado. Voy a aprovechar lo que tenemos acá. Eso lo borramos, y eso lo borramos. Y ahí colocamos paréntesis. Bueno, en realidad no es necesario paréntesis, ahí, pues ahí elevamos al cuadrado. Esto lo elevamos al cuadrado. Esto ya lo hemos trabajado de alguna manera, ¿cierto? Por eso que estoy... Y acá hay que tener cuidado, eso es la suma. Y ahí colocamos un paréntesis para asegurarnos. Ya sabemos que todo número negativo al cuadrado es positivo, así que no habría problema en ese sentido. Ahí. Y eso da un resultado de ¿cuánto? En nuestra calculadora colocamos raíz, dos paréntesis de entrada, 2,98 cierra paréntesis, le vamos al cuadrado, más, abre paréntesis, 14,678 cierra paréntesis, le vamos al cuadrado, más, abre paréntesis, 7,989 cierra paréntesis, le vamos al cuadrado y colocamos otro paréntesis porque en la entrada colocamos 2, y eso me da un valor de 19,92, ¿no? Perdón, 16,92, y eso lo colocamos UL. ¿Eso te dio, no? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí bien. Ya, perfecto. Entonces calculamos la magnitud de un módulo, y ahora vamos a calcular el alfa, la dirección, y colocamos alfa, ¿cierto? Igual, tangente a la menos 1, perdón, esto no, pues sí, esto es cos a la menos 1, a la menos 1, colocamos acá un paréntesis, ¿de qué cosa? De
la resultante, que sería 2,98, por eso lo estamos refiriendo, eso partido por 16,92. Y eso nos arroja un resultado, ¿no? Entonces ahí colocas en tu calculadora inverso cos, para eso tienes que verificar que tu calculadora esté en el sistema DEG, abre paréntesis, 2,98 dividido por 16,92, cierra paréntesis, ejecutamos, y eso me da un valor de, si no me equivoco, 79,85, ¿no? Grados. Voy a repetir todo lo que aparece acá para aprovechar la capacidad instalada, nada más que eso, después cambio las variables, colocamos el beta ahora, recuerda que los pusimos de acuerdo en cuanto a alfa, beta, gamma, ¿cierto? Alfa, beta, gamma, y aquí colocamos el valor de el que acompaña ahí, que sería 14,678, ¿cierto? Entonces en nuestra calculadora nuevamente colocamos inverso cos, abre paréntesis, 14,678 dividido por 16,92, cerramos paréntesis, ejecutamos, y eso nos da un valor de 29,83 grados. Y nuevamente ocupamos acá, ahora esto es gamma, recuerda alfa, beta, gamma, x, y, z, ¿ya? Colocamos gamma y colocamos el valor de lo que acompaña a z, y z son menos 7,98, 7,89, perdón, y eso igual, entonces mi calculadora yo hago inverso cos, abre paréntesis, menos 7,89 dividido por 16,92, cierra paréntesis, eso ejecutamos. Y eso nos da un valor de 117,79 grados. ¿Estamos bien hasta ahí? Hasta ahí. Sí, ya. Entonces ahora tenemos que hacer la diferencia para la letra B. ¿Ya? Esto que está aquí es la letra A, vamos a colocar aquí para que no nos confundamos. Ahí, letra A. Y esta es la letra B del ejercicio. Ya, entonces vamos a encontrar la resultante. Voy a aprovechar esto. R igual a menos 4 por B. Y eso es igual. Coloco el vector A. Le resto menos 4 por, voy a colocar aquí un paréntesis, colocamos las componentes del B, ahí, listo. Entonces aquí lo que hago, voy a considerar el primero nuevamente igual, y ahí tengo que aplicar, ¿cierto?, el 4 como escalar multiplicando cada una de las componentes. Menos con menos te queda más en el primer caso. Y eso te queda 20 y menos con menos te queda más, y más con menos te queda menos en el segundo caso, y te queda 4 por 8,66, igual te queda menos 34,64 J. Y después te queda menos con menos da más, eso te queda 4 por 4,45. Eso es 4 por 4,45 igual, y eso te queda 17,79.
8K. Ya, y ahora lo que debo hacer, sumar, ¿cierto? Sumamos lo I con lo I, sería 27,98 primero, 7,98 más 20, te queda 27,98 I, te queda 6,018, 6,018, le resto menos 34,64, eso te da un valor de menos 28,62 J, y después menos 3,44 más 17,8. 17,8 menos 3,44 igual, y eso te queda más 14,36 K. Y ahí estaría el R, ¿no? Listo. Entonces, encontramos la diferencia A menos 4B y debo expresarlo como vector unitario. Para expresarlo como vector unitario colocamos R mayúscula, en este caso, y le colocamos el sombrerito chino. Ese sombrerito. Y eso es igual a la división entre el vector R ahí, partido por la magnitud de un módulo del vector. Y eso es igual. ¿Tenemos la parte de arriba? Sí, la tenemos, la copiamos. Y lo de abajo tengo que calcularlo. La raíz cuadrada de este número ahí lo vamos a arreglar un poquito. Esto está al cuadrado. Borramos eso. Esto está al cuadrado. Y eso lo borramos. Y eso está al cuadrado. Y ahí está. Colocamos la división mientras tanto. Lo de arriba lo mantengo igual. Y en mi calculadora calculo ese número. Entonces, ¿cómo hago eso? Coloco raíz, 2 paréntesis curvo de entrada, colocamos 27,98, lo elevo, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, más, ¿cierto? Tenemos 28,62, lo elevo al cuadrado, más 14,36, lo elevo al cuadrado, y vuelvo a cerrar, ¿cierto?, con 2 paréntesis ya que tenía 2 de entrada. Ahí tengo un error yo, a ver, sería 20, sería raíz de 27,98, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, más, abre paréntesis, coloco 28,62, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, más, abre paréntesis, 14,36, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, y vuelvo a colocar otra paréntesis, y eso me lo ejecuta la calculadora, y eso queda abajo un número de 45,52. Ahora, tú me podrán decir, mire, ese número que está ahí, el vector unitario, sí, pero yo puedo hacer el siguiente arreglo para comprobarlo. Tú lo puedes dejar hasta ahí, sí, pero puedes hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a separar. Voy a colocar esto que aparece aquí. Dividido por 45,52.
Ahí viene un signo negativo, menos, copio y pego, y ahí tengo 28,62, 28,62, aquí coloco J. ¿Te estás dando cuenta de lo que estoy haciendo, cierto? Sí, sí. Ya, y aquí coloco más, lo único que fue particionar ese número por 45,62, eso partido por 45,62 y lo que voy a hacer ahora. Ahí. Y este número cambia obviamente. 14,36 y eso es K. K. Y ahora lo que voy a hacer para comprobar si todo lo que hice es correcto o no, voy a dividir 27,98 lo voy a dividir por 45,52. Eso te queda un valor de 0,61. Y menos, y ahora voy a dividir 28,62, lo voy a dividir por 45,52, igual 0,628 J más, y ahora voy a dividir el 14,36 dividido por 45,52 y esto te da un valor de 0,315, lo vamos a poner aquí, K. Entonces usted mira, pero profesor, eso no es un vector unitario, lo vamos a comprobar. Entonces aquí vamos a colocar comprobación. Vamos a colocar, vamos a elevar al cuadrado estos números. Vamos a extraerle raíz cuadrada de esos números. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Raíz cuadrada, vamos a colocar este número aquí. Le vamos a calcular la magnitud de un módulo ese. A ver, espérate un poquito, esta cosa aquí es... Ahí, igual. Borramos eso, elevamos al cuadrado. Borramos eso, elevamos al cuadrado. Borramos eso y elevamos al cuadrado. Ya. Entonces ahora vamos a colocar raíz, un paréntesis de entrada, dos paréntesis de entrada, colocamos 0,61, cierra paréntesis, elevamos al cuadrado, le sumamos el otro número, abre paréntesis, todo número negativo al cuadrado es positivo, 0,628, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, más, abre paréntesis, 0,315, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, otro, y eso me da un valor de, espérate, eso me da un valor de 0,93 algo, ¿ya? Si yo coloco más decimales, por ejemplo, 27,98,
dividido por 45.52.01.646, ya, ahí ponemos 0,4, entonces vamos a elevar nuevamente esto, raíz 2 paréntesis 0.6148, cierra paréntesis, elevamos al cuadrado, más abre paréntesis 0.628, cierra paréntesis, elevamos al cuadrado, más abre paréntesis 0,315, cierra paréntesis, elevamos al cuadrado, ahí, y eso te queda un 0,93, es decir, esto es aproximadamente igual a 1. ¿Qué característica tienen los vectores unitarios? El módulo es 1. ¿Ah? Que eso es El módulo aproximadamente es igual a 1. 1, que la magnitud o módulo de ellos debería ser aproximadamente igual a 1. Entonces, lo que hice fue, ¿cierto?, encontrar el vector resultante, expresarlo como vector unitario. La definición de un vector unitario es el vector dividido por su magnitud o módulo. Entonces, anoté el vector y le calculé la magnitud o módulo y luego separé en fracciones parciales, ¿viste? Separé aquí y calculé los números. Y ese valor tú no lo puedes sumar ni restar, porque estas son manzanas, estas son peras y estos son limones, y JK. Entonces lo que uno hace es calcular la magnitud de un módulo de ese número, ¿ya? Y eso es aproximadamente, ¿cierto? Me da un 0,933, que es aproximadamente igual a 1. ¿Por qué no me da 1? Porque obviamente yo he ido cortando decimales de arrastre. En este caso, por ejemplo, ese 45,52, la raíz de eso, a lo mejor si yo coloco más decimales, voy a aproximarme, ¿cierto?, a un valor prácticamente 1, me puede dar un 0,99 algo, o 1,0004. Pero esa es la manera de comprobar, ¿cierto?, que es un vector, que el vector que obtuvimos, este vector que está aquí, es un vector unitario. ¿Ya? ¿Está claro cómo expresarlo como vector unitario? Y esa es la comprobación, debería ser eso aproximadamente igual a 1. Entonces, el espíritu de este problema fue tomar dos vectores en 3 dimensiones, calcular su magnitud o módulo, que es lo que está ahí, luego encontrar los ángulos alfa, beta y gamma, que para nuestro efecto se llaman como ángulos directores, donde nos pusimos de acuerdo el alfa asociado, la proyección sobre el eje X, el beta sobre el eje de las Y y el gamma sobre el eje Z. Recuerda que uno dice eje X, Y, Z, alfa, beta, gamma. Y calculamos los ángulos directores, las proyecciones de ese vector respecto del eje X, Y, Z. Luego nos pidieron hallar la resultante A menos 4A por B, la diferencia o la resta entre dos vectores, la multiplicación de un vector por un escalar, que fue lo que hicimos, y ese vector nos pidieron nada más expresarlo como vector unitario. Los vectores unitarios, ¿cómo se expresan? Como el vector partido por su magnitud o módulo. Anotamos el vector y lo dividimos por la magnitud o módulo del vector, que nos dio un valor de 45,52. Y luego lo que hice algebraicamente fue separar cada una de las fracciones, ¿cierto?, en cuestión, y calculamos los números que nos dio arrojó acá, y esos números, si uno dijera, las características de un vector unitario son que su magnitud o módulo vale 1, lo cual no se refleja acá. Entonces una manera de comprobarlo aparte es que uno a ese vector le calcula la magnitud o módulo, y la magnitud o módulo de un vector unitario es aproximadamente igual a 1. ¿Por qué nos da un valor 1? Porque hemos cortado, ¿cierto?, decimales de arrastre. Mientras más decimales yo coloque, más me voy a acercar al valor 1. Y esa fue la idea, el espíritu de este problema. ¿Te queda claro? Bien claro. ¿Ah? Bien claro. Ya, perfecto. Entonces, no sé cuál es tu nombre, yo pareciera ser que estoy trabajando contigo nomás, porque los otros aparecen y desaparecen. ¿Cuál es tu nombre? Rubén Aguilera. Ya, Rubén. Está arriba ahí usted de los primeros. Rubén, esto lo voy a anotar aquí también. Abajo lo voy a anotar.
Yo más ratito, deme un poquito de plazo, ¿cierto? Yo más ratito le voy a subir esto a su correo, como lo hago normalmente, porque todavía no está resuelto el tema. Pegamos. Y ahí está el problema 5, ¿eh? Que lo inventé. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer hoy día? Hoy día lo que hicimos fue operacionalizar, ¿cierto? Todas aquellas cosas que yo hablé en algún momento, ¿verdad? Cuando presenté los vectores. Entonces ustedes están en condiciones de sumar vectores, restar vectores, descomponerlos, poder calcular la magnitud y dirección de un vector, poderlo representar, operacionalizarlo, y trabajando con la calculadora esto se hace relativamente fácil, no es muy difícil descomponer vectores, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la próxima clase, que es la próxima semana, yo ya comenzaría a ver lo que es cinemática, ya que tiene que ver con los tipos de movimiento como la física como tal. Pero esto está dentro del programa y hay que verlo, porque ya les comenté en algún momento que existen los vectores y los escalares, y los vectores se necesitan porque tengo muchas cantidades que son cantidades vectoriales. ¿Ya? Vamos a llegar hoy día hasta acá, Rubén, ¿te parece? Son las 11:07, estamos casi listos en la clase. A ver, Vale. hay 5 participantes. Rubén Aguilera y otros más. ¿Ya? ¿Qué les parece? Por mí bien. Perfecto, entonces yo esto más rato te lo voy a subir, ¿ya? Y voy a tratar también de subir el video. Los videos son sumamente pesados en cuanto y hay que estarlos convirtiendo, los llevo a YouTube, después los bajo y a ver si les logro colocar y se resuelve el problema de la carpeta, porque ahí yo no he podido colocar la información en la carpeta que corresponde para sus cursos. ¿Ustedes ven alguna carpeta especial para ustedes o no? ¿En el aula? Voy a mirar. Ya. Entonces llegamos hasta aquí, Rubén, ¿te parece? ¿Y sus compañeros o compañeras? Son las 11:08, chicos, ¿les parece? Por mí bien. Ya, perfecto. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén bien, cuídense. Igual, profe, chao. Chao, chao, gracias. Chao.